Hoy te voy a hablar de eso, de un arma que hoy por hoy la gente cree que pasó de moda, cree que no sirve, cree que no funciona, porque nos quedamos utilizando armas humanas para resolver todo. Tenemos un problema, pedimos que alguien nos preste dinero, que alguien nos dé la mano, miramos qué inversión podemos hacer, de dónde podemos destapar para tapar un hueco. Estamos peleando con nuestros padres y entonces buscamos estrategias humanas para resolver los problemas. Algunos se marchan de la casa porque creen que no hay solución. Tenemos dificultades con nuestro cónyuge, con nuestras relaciones de pareja, y empezamos a mirar videos motivacionales, estrategias humanas para poder resolver. Pero hay algo que se nos ha olvidado, y Dios esta semana me dijo: necesito que le recuerdes a los jóvenes que hay un arma poderosa que no están utilizando, y esa arma se llama la oración. Quiero que escuches esto. La Biblia dice: la oración del justo puede mucho. Yo no sé si tú me estás entendiendo hoy, pero lo que hoy te voy a enseñar es que hay puertas que por años has tocado, hay cosas que le has pedido insistentemente a Dios, hay puertas que se te bloquearon y se te cerraron, hay sueños que están ahí y has tratado de alcanzar y no has podido. Hoy quiero que te grabes el título de esta palabra en tu corazón: hay cosas que solo se resuelven con oración. Por más de que lo intentes, por más de que trates, por más de que busques, hay cosas que solo la oración puede resolver. Y hoy quiero basarme justamente en uno de los versículos más famosos acerca de la oración. No hay manera de enseñar y de educar en la oración a la iglesia sin usar este versículo. El gran problema es que creo que nos hemos concentrado solo en una parte de lo que en realidad es un conjunto de expresiones que Dios dio con este pasaje. Jeremías 33:3 dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestros abuelos, nuestros padres en la iglesia hemos escuchado permanentemente este versículo. Algunos lo sabemos de memoria, pero ¿sabía usted que estas palabras que Dios le dijo a Jeremías en realidad son una parte de un gran número de frases que Dios le dijo en ese instante? Y es de lo que le quiero hablar. Mire, el versículo número 3 al 5, quiero que lo leamos. Vamos a dejar de leer solo el 3 y vamos a pasar hasta el 5, ¿le parece? Le pedí a los muchachos que lo colocaran en la Nueva Traducción Viviente. Es un poco más claro, pero es la misma intención. Dice la palabra: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Versículo 4 dice: pues esto dice el Señor, Dios de Israel: ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real, a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Versículo 5 dice: ustedes esperaban luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos, porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos. Los abandoné debido a toda su perversidad. Míreme aquí, por favor. Imagínese que Jeremías, el profeta, que estaba viviendo los sucesos previos y los sucesos inmediatos al cautiverio de Babilonia, porque él les dijo a ellos: miren, los babilonios los van a venir a destruir. Les profetizó. Y no solo se los profetizó, fue testigo ocular de lo que estaba pasando. Es como aquella sensación que usted siente cuando le dice a su hermano, a su hijo o a alguna persona: si sigue haciendo eso se va a caer, y usted lo ve caerse. ¿Cómo siente usted? Como un fresquito, ¿verdad? Uno, bien hecho que dio totazo, porque se lo profeticé. Más o menos lo mismo sintió Jeremías. Luego de advertirles que por su pecado iban a pagar las consecuencias, y vio las consecuencias llegar,
Ahora, lo interesante en este punto es que por decir la verdad a su propio pueblo, el versículo 1 del capítulo 33 dice que Jeremías lo tenían preso en su propia tierra. Pare, pastor, ¿cómo así? Sí, su propia tierra, su propio pueblo, su propia nación le estaba haciendo mal al que debería hacerle bien. ¿No le ha pasado alguna vez que ciertas cosas en tu vida parece que no coincidieran con lo que en realidad deberían coincidir? Permítame ser un poco más explícito con el ejemplo que le quiero dar. Se supone que los que deberían acogerlo no lo estaban haciendo. Los que deberían tratarlo bien lo estaban tratando mal. Los que deberían decir que bueno, eres el hombre de Dios, Dios nos está hablando a través de ti, ahora lo tenían preso en el patio del palacio. Le estaban dando mal por el bien que él estaba haciendo. Y creo que a todos a veces nos ha pasado que ciertas cosas que se supone que deberían proveernos a nosotros bienestar, en realidad nos lo están quitando. ¿Cuántas veces ese negocio, esa empresa, esa familia, esos hijos, esa relación de pareja, esa relación con tus padres, ese hogar que se supone debería darte alegría, bendición, provisión, estabilidad, en vez de dártela, te la quita? Eso era lo que estaba viviendo Jeremías. Él, insistentemente haciendo lo correcto, ahora estaba recibiendo lo que se supone que no debería recibir. Y a él, no al pueblo, a Jeremías, Dios le habla y le dice: hey, clame a mí. Otra vez, clama ¿a quién? A mí. Porque aquellos de los que tú deberías recibir el bienestar no lo estás recibiendo, pero clama a mí. Ese negocio que debería darte la provisión y no te la está dando, no te preocupes, pero clama a mí. Ahí es donde está el gran problema de muchos de nosotros, que queremos tomar la oración como un salvavidas solamente, pero Dios no quiere que la oración sea un salvavidas. Dios quiere que la oración sea tu vida. Cuando tú entiendes que la oración tiene poder, te vas a dar cuenta de que cuando ciertas cosas no te proveen lo que tú necesitarías, cuando ciertas cosas no funcionan como tú esperas, es ahí donde tienes que aprender a buscar el poder de la oración. Porque tú no puedes cambiar al hombre, tú no puedes cambiar la economía, tú no puedes cambiar las circunstancias, tú no puedes cambiar lo que se salió de tus manos, pero yo tengo un Dios que puede hacer lo imposible posible. Yo tengo un Dios que puede obrar milagros sobrenaturales. Cuando entendemos que no es peleando contra el hombre, no es usando nuestras herramientas humanas, no, es de rodillas buscando al que todo lo puede. Y hoy te está diciendo: clama a mí, porque yo te voy a responder. Alguien tiene que decirme amén en esta noche. La oración. Hay cosas que solo se resuelven orando. Hace como 3 años, por estas fechas, estábamos en planes de ir a vacaciones con mi familia. Y recuerdo que en ese momento habíamos matriculado a nuestro hijo en el colegio, había entrado a estudiar y habíamos tenido muchos compromisos. Y entonces nos quedó un remanente de dinero para viajar. Y yo le dije a mi familia, mi niña no había nacido, le dije: nos vamos para Medellín, vamos a pasear a Medellín. Allá vive mi suegro, entonces no teníamos que pagar hospedaje, ahí nos íbamos a economizar algo de dinero, ella tiene un carro, vámonos para Medellín y disfrutamos. Estábamos contentos. Le conté a mi hijo que íbamos a ir de vacaciones a Medellín y él entre lleno de fe y lleno de inconformidad dijo: no, yo quiero ir al mar. Y yo dije: este pelado lo mal enseñé, quiere playa, pero me alcanza para Guatapé, no alcanza para el mar. Y yo no le dije nada, solamente le dije: ore papi, ore. Pero yo por dentro dije: este man me lo llevo para Medellín porque no hay más. Y por esos días, bueno, él empezó a orar, fue a orar, se arrodilló y regresó y me dijo: ya oré papi. Le dije: ¿qué te dijo Dios? Que voy para la playa. Más responsabilidad sentí, pero yo dentro del corazón decía: ay Señor, no le puedo matar la fe a mi hijo. Pero es que el problema no era la fe de mi hijo,
El problema era la fe mía. Y entonces esa semana, como 15 días antes del paseo, alguien me invitó a predicar. Pastor, ¿usted puede venir a predicar? Yo, claro, yo fui a predicar a ese lugar, llevé la palabra. Bueno, fue una bendición. Cuando se acabó aquella predicación, la persona que me invitó se me acercó y me dijo: pastor, es que con mi esposo y con mi familia hemos sentido darle una bendición muy especial, porque lo apreciamos mucho, le queremos mucho. Usted es una persona de gran bendición, nos ha acompañado en momentos muy especiales. Y aquí está esta semillita. La semillita parecía un huevo de avestruz. Yo les agradecí, me subí al carro y empecé a contar la semilla. Y cuando conté la semilla me dieron ganas de llamar a la hermana a preguntarle si se había equivocado, pero se me quitaron las ganas. Yo solo le di gracias al Señor y dije: Padre, gracias, porque esta vez no creo que se haya equivocado la hermana con esta cifra. Pero para resumirle el cuento, llegué esa noche con esa bendición, encontré unos tiquetes y todo lo que nos íbamos a gastar en Medellín nos lo gastamos en la playa, no por mi fe, sino por la fe de un niño que dobló sus rodillas y dijo: Señor, yo quiero ir a otro lugar. Y si algo quiero yo que tú entiendas en esta noche, no es que tus vacaciones se construyen orando, no. Claro que tienes que ahorrar, claro que tienes que trabajar, pero lo que te quiero decir es que Dios premia la fe de aquellos que claman y lo buscan en oración. Hay personas que dejaron de orar, dejaron de pedirle al Señor, simplemente se cansaron de que sus padres no cambiaran y se volvieron rebeldes. Se cansaron de que su esposo no cambiara y entonces ellos dijeron: pues usted no cambia, pues va a tener la peor versión de mí. Si usted no va a cambiar como esposo, va a tener la peor versión de mí como esposa. Si usted no va a cambiar como esposa, va a tener la peor versión de mí como esposo, porque se te olvidó que hay cambios en tu cónyuge que no se obtienen peleando, alegando, discutiendo. Hay cambios en tu familia que solo se producirán con la oración. Alguien me está escuchando aquí. Hay respuestas, hay negocios, hay empresas que solo se abren puertas cuando aprendas a orar, porque la oración tiene poder. Y para eso te trajo Dios a este lugar hoy, para decirte: quiero que ores, porque en la oración, además de cualquier respuesta que la tierra te pueda dar, vas a recibir la respuesta más poderosa, y es la respuesta del cielo. Yo no sé cuántos pueden levantar hoy sus manos y decir: Señor, quiero que tú me hables, quiero que tú contestes, quiero escuchar tu voz, porque cuando Dios habla, así el mundo diga que no, se hace lo que mi Cristo diga. La oración es poderosa. Dígame, por favor. Ahora, déjenme mostrarle rápidamente dos cosas. Y lo primero es que la gente que no ora se desenfoca. Otra vez, la gente que no ora se desenfoca. Resulta que el versículo 4 y el versículo 5 nos cuentan de que Dios le está diciendo a Jeremías lo siguiente. Le dijo: mira, Jeremías, el pueblo empezó a desbaratar sus casas y el palacio real. Tomaron todos los materiales con los que habían construido sus casas y las desbarataron. Se llevaron esos materiales y fueron a ponerlos en las murallas de la ciudad. Cuando ellos escucharon que los babilonios los iban a destruir, dijeron: tenemos que defendernos, aquí no hay de otra. Vamos a alistar las barricadas. Vamos a fortalecer nuestras murallas para que estos babilonios no nos hagan daño. Y Dios estaba viéndolos absolutamente desenfocados. Dicho de otra manera, ustedes se les está viniendo un problema y en vez de buscar la solución correcta, se metieron en soluciones incorrectas. Eso se llama desenfoque. El desenfoque es cuando pones tus fuerzas en cosas que en vez de resolverte la vida te la empeoran. El desenfoque viene cuando en vez de hacer lo que debes hacer, te metes a hacer cosas infructuosas, cosas que no te producen nada, cosas que en vez de darte, te quitan. ¿Cuántos de nosotros hemos, en medio de dificultades, crisis y problemas, y nos hemos inventado un plan de acción y un plan de solución que lo único que logró fue desenfocarnos?
Yo conozco gente que se ha ido del país a perder tiempo en otros países. Yo conozco gente que se ha metido en relaciones sentimentales a perder el tiempo. Yo conozco gente que se ha montado negocios para botar plata. ¿Sabe por qué? Porque se desenfocaron. Porque en medio de la crisis, en vez de orar, tomaron decisiones apresuradas. La oración te ayuda a enfocarte. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Cuando tú oras, Dios te ayuda para que en las decisiones importantes des en el blanco y no te equivoques. Mire, una persona que no ora por su vida sentimental, una persona que no ora por sus negocios, una persona que no ora por sus hijos, una persona que no ora por sus padres, no ora por su matrimonio, no ora por las decisiones importantes, está, escuche bien, condenada al desenfoque. ¿Cómo así, pastor? Sí, haces mucho, pero obtienes poco. La oración es capaz de hacer que con poco obtengas mucho. El desenfoque hace que con mucho pierdas todo. Por eso es importante mantenernos enfocados. Porque muchas veces colocamos nuestra fuerza para hacer cosas vanas, para hacer cosas materiales, para hacer cosas terrenales. Y decimos, esto lo voy a resolver de esta manera, con esto ya resuelvo mis problemas, con esto ya resuelvo mis crisis. Dios te está enseñando en esta noche, querida persona, querido joven, querida jovencita, querido hermano, hermana, caballero, dama, persona que me estás viendo o me estás escuchando. Dios te trajo hoy a este lugar a decirte, quiero que te mantengas enfocado, pero una de las formas en las cuales lo logras es orando. La oración te ayuda a tomar decisiones correctas. Cuando oras y le dices, Señor, pongo en tus manos esto, si es tuyo abre las puertas y si no, ciérralas. No se asuste cuando Dios las cierre, Él está contestando. A veces usted ora mucho por algo y no se le da. Ay, Señor, tú no me quieres. Tantas rodillas que doblé por esa pelada y me dijo que no. ¿Y usted sabe cuántas veces me pasó a mí? Muchas. Si algo aprendí yo fue a orar para que Dios me embelleciera el rostro. Padre, por favor, arréglame el repello. Hazme bonito. Que cuando ella lea mi carta o yo le pida que sea mi novia, caiga rendida y me diga que sí. Que se haga, porque uno disfraza la cosa, que se haga tu voluntad, Señor, aleluya. Pero la voluntad que uno quiere no es la del Señor. ¿Usted cuál quiere? La suya. ¿Sí o no? Claro. Y más uno en esa sequedad que anda en la adolescencia. ¿Cuántos dicen aleluya? Empieza uno a ver que todos ya tienen lo suyo y uno anda sin nada. De repente en la iglesia había un baterista, el tipo era feo, pero feo. Dios no le dio belleza exterior, solo le dio belleza interior. Y resultó con novia. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Yo no estoy tan mal. Yo me daba moral. Señor, yo no estoy tan pecueca. Ayúdame. Y hoy le doy gracias a Dios de todas las veces en donde ciertas personitas me dijeron no, porque sin saber el desprecio de ellas me estaba conduciendo a la persona correcta. Pero hay algunos que no han entendido que la oración es poderosa. La oración te mantiene enfocado. Gríteme amén, por favor. La oración te mantiene en el camino correcto. Pastor, pero es que a mí todas me dicen que no. Y el Señor me está conduciendo hacia la Rosa de Guadalupe para que me sople. A ver si por ahí si va. No. Usted no solamente tiene que orar para que el Señor lo embellezca, usted también tiene que cepillarse los dientes, peinarse bien, peluquearse, diga aleluya. No dicen nada, vea. Tiene que combinar bien. Usted no es un cholado, usted es un ser humano. Combine bien. Alguien dígame amén, por favor. También tiene que pedirle al Señor por eso. Pero muchas personas en los momentos importantes de su vida se desenfocan y por eso en vez de ganar,
pierden. Pero hay otra cosa que hace la oración. Y es que la oración, en segunda instancia y por último, la gente que ora vive preparada para todo. Otra vez, la gente que ora vive preparada para todo. Levante la mano los que han ido a pasear con gente precavida. Es elegante, ¿cierto? Generalmente suelen ser las abuelas, las madres, pero siempre en términos generales suele ser una mujer. Uno se va para un paseo y de repente por allá al niño se le viene la sangre por la nariz y ella saca algodón de la maleta. Yo traje algodón porque yo me imaginé que de pronto se le venía la nariz y le meten a uno y lo ayudan. Después usted está por allá y se corta así, ay, me corté, y vienen y sacan una grapadora y lo grapan a uno. Yo traje la grapadora, yo me imaginé esos mínimos para allá, se arman una chamba y tengo que arreglarlos. De repente usted dice, tengo hambrecita, y van destapando un vianda con huevo sudado, papa cocida y arroz y lata de sardinas. Gas. Con el respeto de los sardineros. Están preparados. Se va la luz y sacan una linterna, parecen Dora la exploradora. De la maleta sacan todo lo que necesitan. Es chévere andar con gente precavida, porque la gente precavida está preparada. Y cuando estás preparado, las crisis no te toman por sorpresa. Permíteme explicarte esto. Cuando haces de la oración parte de tu vida, tú vivirás preparado para todo. Una persona que ora, las crisis no lo toman por sorpresa. Una persona que ora, las dificultades no lo toman por sorpresa. Imagínese que usted se levantó y lo primero que hizo fue orar. Y antes de ir a su trabajo, antes de ir a su universidad, antes de ir a sus responsabilidades, usted dijo, Señor, te entrego este día en tus manos. Levante la mano los que tienen que atender clientes, por favor, los que tienen que toparse con clientes. Muy bien, baje la mano. Señor, te pido que me pongas clientes chéveres. Todo cliente pecueca, todo cliente cansón, todo cliente hostigón. Señor, ayúdame a tener sabiduría para contestarles. Dame la capacidad, Espíritu Santo, que hoy sea un día de bendición. Te vas a dar cuenta que venga lo que venga, tú estás preparado para enfrentar lo que sea que venga a tu vida. De repente hay algo que no sucede bien, de repente hay algo que no pasa como tú lo esperabas. En vez de quejarte, en vez de renegar, en vez de asustarte, en vez de maldecir, lo primero que haces es decir, Señor, este día lo puse en tus manos y hasta esta crisis va a tener respuesta, porque yo no estoy solo, yo salí de aquí contigo. La oración te mantiene preparado. Pero cuando no oras no estás listo. Por eso Dios a Jeremías le dijo, clama a mí porque te voy a mostrar lo que va a suceder en el futuro. Esa es la traducción de este versículo. ¿Recuerdan la frase, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Le estaba diciendo acerca de lo que iba a suceder. Otra vez, ¿de lo que qué? ¿De qué? Ora. Tú estás preso, Jeremías, pero yo te voy a mostrar lo que viene. Mire, si a mí me hubieran mostrado un pedacito de mi futuro cuando yo estaba pelado, yo me hubiera alegrado. Eso fue como el día que yo me casé. El día que yo me casé y me estaba colocando el traje y todo para la boda, yo estaba muy emocionado por algo. No por la boda, por la noche de bodas. Ríase. Es así. Levante la mano todos los hombres que están aquí. Las mujeres están emocionadas porque quieren que les vean su vestido, su peinado, su maquillaje. Quieren salir lindas y eso no está mal. Pero mientras que las niñas están pensando en eso, nosotros estamos pensando en la luna de miel. Ay, pastor, ¿usted qué carnal es? Y estábamos en la boda y entonces yo no me acuerdo de qué dijo el pastor. Yo lo miraba así y él hablaba. Yo en mi cerebro tengo a mi pastor haciendo esto, porque mi cabeza estaba pensando en un momento especial. Yo por dentro le decía, Padre, por favor,
no vayas a venir por tu iglesia ahora. Ven mañana. La otra semanita, padre. Imagínese uno ahí, llegando al hotel y el rapto de la iglesia. Y uno allá en el cielo, padre, ¿qué pasó? ¿Qué? No, mijo, era la hora. No, Señor, no. Padre, no puede ser. Dios fue bueno y no ha llegado para la gloria y honra del Señor. Todavía, pero va a volver. Ahora, lo que le quiero decir es que en ese momento, como yo sabía lo que iba a pasar más tardecito, pues yo estaba feliz. Lo mismo sucede cuando usted es una persona de oración. Jeremías estaba preso, privado de su libertad, de una situación muy difícil, pero Dios vino y le mostró lo que iba a hacer. Mire, el versículo 6 dice lo siguiente, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sin embargo, se lo dijo Dios a Jeremías, escúchelo: llegará el día en el que sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel. Reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí. Perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que yo hago por mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y la prosperidad que yo les doy. Escucha esto: Jeremías estaba preso, amarrado, pero Dios le estaba diciendo: Jeremías, quiero que veas esto. Tu crisis es algo temporal. Te voy a mostrar lo que voy a hacer en el futuro. El pueblo va a sufrir, el pueblo va a pasar por dificultades. Ellos tendrán que asumir las consecuencias, pero por causa de tu oración te voy a revelar que ese sufrimiento no es eterno. Vas a ver que en el futuro haré cosas grandes y voy a restablecer. La oración me enseñó muchas veces en mis dificultades que aunque ahora estaba pasando momentos difíciles, tengo por cierto que todas las dificultades presentes no tienen comparación con la gloria venidera que en Cristo ha de manifestarse. Cuando te vuelves una persona de oración, sabrás que el desierto terminará, el día difícil terminará. Alguien tiene que gritarme amén si lo cree. La oración te da paz, porque la oración te dice: esos hijos que están mal los voy a cambiar con mi poder. Ese hogar que está mal lo voy a sanar con mi poder. Mientras que el mundo te bombardea con fracaso, con maldad, con crisis y con problemas, la oración te bombardea con promesas de aquel que todo lo que promete lo cumple. Ese es mi Dios. Alguien alabe su nombre con fuerza. La oración tiene poder. Jeremías estaba caminando en medio del sufrimiento, pero Dios le dijo: viene algo después de esto. Lo que estás viendo no es fácil, pero yo voy a hacer algo. Y esa es la poderosa razón por la cual, a pesar de que a veces tienes problemas, esa es la poderosa razón por la cual, a pesar de que a veces lo que estás viviendo en tu vida no es bonito, no es agradable, es más, no es digno de publicar, son las únicas cosas que no te atreves a publicar en tus estados, porque llenas tus historias de tus mejores fotografías, llenas tus historias de tus platos de comida, de tus momentos felices, de tus poses, de tus mejores poses cuando te arreglas. Pero no llenamos nuestras historias de nuestras más grandes tragedias y de nuestros más grandes problemas, porque no son cosas dignas de contarle al mundo. El problema es que no se las contemos al mundo no significa que no se las tengamos que contar a alguien. Hay gente que está estallada por dentro porque no tiene con quién hablar. Hay gente que dice: pastor, si le cuento esto a mis papás no me van a entender. Mis hermanos se van a burlar de mí o no me pueden ayudar. O tal vez yo soy el más espiritual, ¿cómo voy a venir a contarles a ellos mis dificultades? Algunas esposas no tienen amigas y no pueden contarle a su mamá
porque no quieren que su mamá se cargue contra su esposo. ¿Y cómo le va a contar al esposo si él es el culpable de muchas de sus tragedias? Hay líderes que están tan solos en la cima de su liderazgo que no tienen a quien contarles sus dificultades, porque son líderes. Y si te cuento a ti mis tragedias, pues no aplica. Pero esa es la mentira que el diablo quiere que tú creas, que tú estás solo, que no tienes con quién hablar, que nadie te puede escuchar, que si alguien te escucha nadie te va a resolver. Hoy vengo como pastor de este ministerio de jóvenes a decirte: Dios está dispuesto a escucharte, y no solamente a escucharte, a ayudarte y a responder a tus más íntimas y profundas necesidades. Un día el rey Ezequías, uno de los buenos nietos que tuvo David, me atrevería yo a decir sin temor a equivocarme, el mejor de todos. De su linaje se levantaron toda clase de personas, gente buena que se torció, gente mala que se volvió buena y después se volvió mala. Pero Ezequías fue uno de esos personajes que se destacó por ser un buen descendiente de David. Y hacía 8 años atrás le había llegado una noticia a Ezequías. La noticia era que los asirios, uno de los imperios más poderosos de la antigua Mesopotamia, había destruido al reino del norte, a los israelitas, cuya capital era Samaria. Los barrieron por completo. Y 8 años después, la plaga de los asirios venía a destruirlos a ellos. Sí, al pueblo de Dios, a la buena Jerusalén, liderada por el buen Ezequías. Y entonces se aparecieron funcionarios asirios que se caracterizaban y se caracterizaron por ser el imperio más despiadado y más sangriento de toda la historia. Yo sé que hay personas viendo esta predicación que esto les puede parecer muy abrupto, pero es la verdad. Despellejaban a sus víctimas, tomaban al rey, arrancaban su piel y la pegaban en las paredes de las ciudades que ellos conquistaban. Decapitaban sus cabezas y las apilaban en las entradas de la ciudad, para que todos los que pasaran por ahí sintieran temor de ellos. Los asirios eran despiadados. Uno de los versículos más explícitos de la Biblia está en el segundo libro de Reyes y dice que los funcionarios asirios fueron a donde los funcionarios de Ezequías y le dijeron: vamos a sitiar la ciudad. Es decir, les vamos a tapar todos los puntos de resistencia, vamos a bloquear, no vamos a dejar que entre comida, lo vamos a matar de hambre. Tendrán tanta necesidad que solamente podrán comer y tomar lo que sus propios cuerpos botan. Se lo dije muy bonito, en la Biblia está más feo. Y el rey, los funcionarios del rey le dijeron a los funcionarios de Sennacherib, el rey de Asiria: por favor, háblenos en arameo, no nos hable en hebreo, porque toda la gente está escuchando y están asustados. Y más siguieron hablando en hebreo. Después ellos fueron a contarle al rey, porque tal cual cartel de guerrillas o de grupos armados al margen de la ley, dejaron cartas y documentos. Fueron con las notificaciones de todo lo que iban a hacer, porque ya lo habían decretado, y se las entregaron al rey Ezequías. Ezequías tenía en sus manos la certificación de lo que ellos iban a hacer. Tenía las cartas. ¿Y sabe qué hizo este rey? ¿Sabe qué hizo este rey cuando escuchó que lo iban a destruir? Que iban a acabar con su ciudad. Llevó las cartas, entró al tabernáculo, las puso en el lugar de adoración, se arrodilló y oró y dijo: Señor, yo no puedo contra esto. Yo no soy capaz.
son un reino despiadado. No tengo la fuerza, no tengo las capacidades para destruirlos y para enfrentarlos, pero tú las tienes todas. ¿Cuántas cartas tenemos que llevar ante Dios hoy? ¿Qué dicen tus cartas de amenaza hoy? ¿Que tu hogar se va a dañar? ¿Que tu juventud y tu carrera universitaria están en el limbo porque no hay de a dónde? ¿Qué dicen tus cartas hoy? Jeremías las presentó delante de la presencia del Señor en oración. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Aquella madrugada, antes de que Sennacherib entrara a Jerusalén a destruirla, cuando todavía estaban a las afueras 185,000 soldados listos para ir a desbaratar a toda Jerusalén y a matar a sus habitantes, dice la palabra del Señor que un ángel de Dios vino y se metió entre las tropas asirias, y el ángel de Dios mató a 185,000 soldados. Cuando el rey se despertó, lo que había a su alrededor era un ejército de personas muertas, era un ejército de gente que sin entenderlo habían muerto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Ezequías no pudo, la oración sí pudo. Cuando Ezequías con sus manos no tenía fuerzas, las rodillas de Ezequías activaron el cielo. Hay cosas que solo se resuelven orando. Alguien tiene que decirme amén si lo está entendiendo hoy. Yo quiero que salgas de este lugar esta noche entendiendo que tienes que orar más, que tienes que doblar tus rodillas más, que antes de dormir tienes que orar, que al despertarte tienes que orar, que cuando vayas a un restaurante a comer y te pongan la TDT doble carne con mozzarella, tocineta y jalapeños, así esté lleno, tienes que orar. Qué pena de qué. Ora. Señor, gracias por estos alimentos. Ahora no le estoy pidiendo que empiece a orar con voz en cuello ahí sentado y la gente comiendo, y usted perdona a todos estos impíos que comen sin orar. Yo como soy santo, aleluya. No, pero ahí cierre sus ojitos y no se avergüence de Cristo, que Él no se avergüenza de usted. No se avergüence de Dios, que Él no se avergüenza de usted. Usted no se imagina la alegría que yo siento cuando voy con mi familia por un centro comercial y veo una mesita, una familia tomados de la mano orando. Señor, eso no da pena, al contrario, eso da orgullo, eso da alegría. Uno dice qué lindo, que aunque están ahí sentados reconocen que ese bocado de comida no es ni siquiera por su trabajo aunque ganen mucho, no es por su dinero aunque ganen poco, no, es porque Dios es bueno. No te olvides que lo que tienes no es por ti, es por Él. Sea agradecido, sea una persona de oración. Yo quiero ver en esta iglesia una generación que ora, una generación que cree en el poder. Alguien tiene que gritarme amén en esta noche. La oración puede mucho. Ora. Antes de tus parciales, ora. Antes de abrir tu negocio, ora. Señor, que hoy sea un día de bendición, y abres. Estás en tu carro, ora. Señor, bendigo este carro en el nombre de Jesús, ora. Vas a manejar tu moto, Señor, guárdame por donde sea que vaya, ora. Pero hay unos que se suben en esa moto con ese espíritu de gamín. El espíritu de gamín retuerce los huesos. ¿Sí los ha visto? Tuercen la espalda así, los brazos. Un tipo que maneje así es un gamín. Ese es un ñero. Cuidadito lo veo usted manejando así. Lo cierro en la moto y digo, maneje derecho, hágame. Espalda recta, digan amén. Está muy joven para andar jorobado ahí. Pastor, esas manos mías parecen dos palillos de esos con los que uno come huevos de codorniz. No importa, póngalas así, fuerte. Ore. Señor, guárdame por donde quiera que vaya. Vas a predicar,
ora. Vas a tocar, ora. Vas a llevar el mensaje de la palabra, ora. Vas a servir, ora. Cuando oras, las puertas del cielo se abren para ti. Cuando oras, tienes el respaldo, el favor, la respuesta. Cuando oras, estás preparado para todo lo que venga en tu vida. Yo voy a pedirle a todas las personas que están en este lugar, que hoy dicen conmigo: Señor, yo quiero ser una persona de oración. Yo quiero ser un hombre, una mujer de oración. Yo no quiero que mi vida espiritual sea algo ocasional. No quiero ser alguien que te busca de forma permanente. Póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manitos, por favor, al cielo. Y vamos a decirle al Señor, levantando nuestra voz, nuestras manos: Señor, yo quiero encontrarte en oración. Yo quiero enamorarme de ti. Yo quiero vivir y habitar en tu presencia siempre. En el nombre de Jesús. Ponga sus manos lo más alto que puede. Dígale al Señor esto así: yo te busco. Yo te busco con fuego. Dile: mi corazón, mi corazón. Levanta tus manitos una vez más y dile estas palabras: yo te busco. Eso es orar. Dile: yo te busco. Recibe mí. Levanta tus manitos y dile: adoración, adoración. Te anhelo. Dile: te necesito, te necesito. Levanta tus manos y dile a Él: te amo más que a mi ser. Levanta tus manitos y dile: te anhelo, te anhelo. Te necesito. Dile: te amo más que a mi ser. Levanta tus manos y dile: yo te busco fuerte. Yo te busco. Cantamos: yo te busco con fuego. Mi corazón. Levanta tus manos, levanta tu voz y dile: yo te busco. Levanta tu voz y cántale: yo te busco. Recibe mí. Adoración. Dile: te anhelo. Vamos, jóvenes. Te anhelo. Te necesito. Así no soy. Te amo más que a mi ser. Levanta tus dos manos y dile a Él: te anhelo. Te necesito. Dile con todas tus fuerzas a Él: te necesito. Te amo. Te amo más que a mi ser. Deja tus manos bien en alto y dile: Señor, yo quiero buscarte todo el tiempo. Yo
Quiero buscarte con todas mis fuerzas. Justo hoy te necesito. Señor, mi vida familiar te necesita. Mi hogar te necesita. Mi carrera te necesita. Mis sueños te necesitan. Alguien que empiece a batir sus manos, eso es orar. Vamos, ora y dile: Señor, esto que estoy empezando, estas decisiones que he tomado, te necesito. Alguien que se lo diga a él. Ora, ora, ora. Ora, abre tu boca y díselo. Que la paz de Dios te llene. Que la paz de Dios te inunde. Que su misericordia hoy te sacie. Más que a mi ser. Una vez más, dile: más que a mi ser. Más que a mi ser. Por última vez, levanta tus manos y dile: más que a mi ser. Aplaude fuerte al Rey de Reyes. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículos 8 al 16. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Es la cita bíblica en la cual nos vamos a basar para el mensaje que vamos a escuchar hoy. Dice la palabra del Señor, ahí va a aparecer en la pantalla. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Por favor, repita la palabra viuda. Vamos, más fuerte, diga viuda. Esto es importante en este mensaje. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaban juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Otra vez, no tengas. Repita esa frase conmigo fuerte. 1, 2, 3. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir una palabra que hemos titulado el poder de la honra. Quiero que lo repita conmigo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. El poder de la honra. Por favor, toque al que tiene a su lado, tóquelo de la mano, ponga la mano en el hombro y dígale: el poder de la honra. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que los cristianos, los hijos de Dios, los que estamos aprendiendo a seguir a Dios, deberíamos un día entender y comprender. La honra es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado en la vida. Y no solamente es un regalo, la honra es un vínculo protector de las relaciones más importantes. Lo vuelvo a repetir, la honra es un vínculo protector de las relaciones más importantes.
La primera relación que nosotros los seres humanos tenemos en la vida es con nuestros padres. Y la única forma de proteger la relación con los padres es a través de la honra. Por eso Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Después, cuando nosotros vamos creciendo, llega el matrimonio, llega el hogar. Y el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas: honroso sea en todos vuestro matrimonio. Si no hay honra, los matrimonios colapsan, porque la honra es la que permite que las relaciones estén protegidas. Y con Dios no es la excepción. Cuando se trata de Dios, Dios espera que nosotros vivamos de tal manera que nuestra vida lo honre a Él. ¿Cuántas personas no se han dado cuenta que es como si tuvieran un cántaro, una cubeta, y todo lo que echaran dentro de esa cubeta se perdiera y se desperdiciara? La razón es esta: cuando no hay honra, la vida se agrieta. Cuando no hay honra, la vida se daña. Cuando no hay honra, haces mucho pero alcanzas poco. Y esta historia de la palabra sí que me deja ver la realidad de cómo una persona puede practicar la honra en su vida. Y escuche, no le estoy hablando de una persona que estaba bien, le estoy hablando de dos personas que estaban muy mal en su vida. Permítame contextualizarlo con el profeta Elías. Él recientemente había ganado una batalla a través de un acto supremamente hermoso en el monte Carmelo. Elías se había enfrentado a Acab, a varios profetas de Baal y a su propia esposa llamada Jezabel, la esposa de Acab. Y dice la palabra que luego de un acto de ritual y de sacrificios quedó demostrado que el verdadero Dios era el Dios de Elías. Dios le había dado la victoria a este hombre en el monte Carmelo. El capítulo 18 del primer libro de Reyes nos cuenta la maravillosa historia. Pero si algo he encontrado es que luego de una victoria posiblemente nosotros podríamos estar expuestos a ataques del enemigo. Que hoy tengas una victoria no significa que todo siempre va a estar bien. Que hoy tengas una victoria significa que necesitas volver a depender de Dios, porque el enemigo está alzando planes en contra de los hijos de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Dios le demuestra su poder, Dios le demuestra su respaldo, hasta que aparece Jezabel, la esposa de Acab, y le dice: que me maten los dioses si no te mato a ti, Elías. Cuando Elías escuchó eso, pregúnteme qué le dio. No tiene que preguntarme con más fuerza, pregúnteme qué le dio. Le dio miedo. Imagínense cómo era de peligrosa Jezabel, que al mismísimo profeta del fuego le dio miedo a esa señora. Levante todos los hombres la mano y dice: Señor, guárdame de una Jezabel, por favor. Qué peligro. Esa señora era un demonio. Amenaza a Elías, y tras esa amenaza Elías entra en una crisis depresiva. Y dice la palabra que se va, se aísla en una cueva y dice: yo me quiero morir, yo no soy nadie. Y ahí viene Dios a consolarlo. Elías estaba pasando un momento difícil. Lo primero que hace Dios es mandarle comida a través de los cuervos. Él no estaba bien, Elías estaba mal. Pero luego de esto aparece una instrucción de Dios, y Dios le dice: ahora quiero que te levantes y te vayas a Sarepta de Sidón, porque le he ordenado a una mujer que te alimente. Y ahí es donde aparece el primer principio del que hoy te voy a hablar. La honra se manifiesta cuando en primera instancia aprendemos a obedecer a Dios. Repita conmigo fuerte, diga: donde hay honra. Fuerte, diga: donde hay honra, hay obediencia a Dios. Es el primer principio que te quiero dar. El poder de la honra se manifiesta cuando hay obediencia. Elías recibe una instrucción, y la instrucción es: vete a esa tierra. No era una tierra judía, era una tierra pagana. Y en medio de esa tierra pagana le dice: le ordené a una viuda que te alimente. Vamos al versículo y leámoslo nuevamente, por favor. Versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?
Lo primero que encuentro en esta palabra es que la obediencia a Dios se mide cada vez que Él nos da a nosotros instrucciones. No espere que las instrucciones de Dios sean instrucciones que a nuestros ojos o a nuestros oídos sean comprensibles. A veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que ni usted ni yo alcanzamos a entender. Míreme a los ojos. Usted sabe que era ir a ser alimentado por una viuda. El sistema social decía que las viudas eran lo más bajo y lo más pobre de la sociedad. La viuda era tan importante a los ojos de Dios que el profeta Zacarías dice que una de las cosas que Dios espera de nuestra espiritualidad es que no nos olvidemos de 3 tipos de personas. La Biblia dice que no debemos desamparar nunca una viuda, nunca un huérfano y nunca un extranjero. Esta clase de personas a los ojos del Señor, mire, todo lo que usted siembra en una viuda, en un huérfano o en un extranjero, no se quedará sin recompensa a los ojos del Señor. La Biblia lo enseña y es tan poderoso. Escuche lo que le voy a decir. Alabe a Jesús con fuerza. Y esto es tan poderoso que algunos aquí lo han vivido. Quienes se trasladaron a este país como extranjeros algún día. Yo sé que usted recuerda a esas personas que le tendieron la mano. Yo sé que usted recuerda a esas personas de buen corazón que le abrieron puertas aunque otros se las cerraron. Esa clase de gente tiene los cielos abiertos porque Dios le dijo al pueblo: nunca se olviden que ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Por lo tanto, no tienen mi bendición si maltratan a un extranjero. Pero este pasaje no está hablando del extranjero, está hablando de una viuda. Y esto lo refrenda el Nuevo Testamento. Santiago dice: la verdadera religión es pensar en la viuda, en el huérfano y no corromperse. Vuelve Dios a ratificarlo. Pero escúcheme, ¿para qué existía esta población? Existía para que la gente les diera a ellos. Pero ¿está escuchando la instrucción de Dios? Dios está mandando a Elías para que la viuda le dé a él. Diga conmigo: esto es raro. No, dígalo fuerte, diga: esto es raro. Debería ser al revés. Elías tendría que llegar con bendición donde la viuda. Pero Dios le dice: le ordené una viuda que te bendiga a ti. Le ordené una viuda que te alimente a ti. Y escuche esto, usted se va a dar cuenta que hay momentos en la vida donde Dios a usted le va a demandar obediencia en cosas que humanamente usted no entiende y usted no logra comprender. Usted se va a dar cuenta que hay cosas en las cuales Dios a veces te va a pedir y te va a decir: quiero que sueltes eso. Señor, pero ¿cómo lo voy a soltar si esto es demasiado importante para mí? Si yo no tengo esto, ¿qué va a ser de mi vida? Nunca reniegues de una instrucción de Dios, que si Dios te pide algo, no es para dejarte mal. Cada vez que Dios pide algo es porque te quiere dar mucho más de lo que Él te está pidiendo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo aquí. La obediencia es una demostración de honra. ¿Cómo puede un hijo decir que honra a sus padres si no los obedece? A ver, levante la mano todos los que tenemos hijos pequeños, jóvenes, adolescentes o que viven con nosotros. Levante la mano. Cada vez que usted le dice a un hijo: hágame el favor y recoge la ropa ya. Si él dice: usted sí que molesta, ya voy, espérese. Usted no lo puede ver a uno tranquilo. Ese muchacho está actuando con honra, ¿sí o no? ¿Qué es honra? Honra es obediencia. Recoja la ropa. Sí, mamá, sí, señora. Recoge la ropa y va a llevar la ropa sucia. Eso se llama honra. Eso se llama obediencia. Pero si no hay obediencia, la honra se anula. Y algo te quiero decir: la primera llave que abre puertas a la honra en la vida se llama la obediencia. Si tú estás conversando con una mujer que no es tu esposa y Dios en la palabra dice que eso no se hace, cuando tú cortas con esa mujer, tú estás honrando a Dios. Así no diga amén, así es. Honra. Cuando viene la oportunidad de hacer un negocio ilícito y tú sabes que eso no es correcto,
y tú has aprendido por la palabra, tu sentido común te ha enseñado que eso no se hace. Cada vez que tú cierras una puerta a lo que no es correcto y dices yo voy a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Pastor, la oportunidad está buena, sí, la oportunidad está buena, pero yo he decidido obedecer a Dios. Quien obedece a Dios está demostrando que lo honra, pero si no hay obediencia, no hay honra. El problema es que a veces obedecer cuesta mucho, porque no esperes que Dios te dé explicaciones cada vez que va a hacer sus movimientos sobrenaturales. Los movimientos sobrenaturales de Dios se fabrican en instrucciones raras y extrañas. No entiendo, y Dios dice no quiero que entiendas, quiero que me obedezcas. No te comprendo, no necesitas comprenderme, quiero que me obedezcas. Pregúntele a José lo que él sentía cuando, estando bien, portándose bien, sin hacer nada malo, terminó preso en una cárcel por una mujer que se ensañó en contra de él. Pero José decidió hacer lo correcto, José decidió caminar en integridad. Y dice la palabra que cuando llegó el copero, cuando llegó el panadero, José les interpretó los sueños y le dice a el copero, por favor no te olvides de mí, háblale de mí a Faraón. Pasaron 2 años, pregúntele a José si no se sintió mal, pregúntele a José si no decía Señor, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar aquí? Pero el que camina en obediencia, aunque no entienda los movimientos de Dios, tarde o temprano verá la mano de Dios en su vida. El que camina en obediencia, aunque no entienda los designios de Dios, tarde o temprano verá el poder de Dios en su vida. Esta generación necesita volver a obedecer a Dios. Pero estamos ante un mundo que quiere priorizar su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo grabé un disco, les conté la historia, ¿cierto? Mueva la cabeza así, les acabo de contar. Y a mí Dios me dio una palabra profética a mis 19 años. Y fue realmente a través de una profeta de Dios. Porque así como hay profetas buenos, también hay profetas falsos, y abundan hoy por hoy. Y esta mujer de Dios habló a mi corazón y me dijo: Dios te ha dado una voz que se va a escuchar en todo el mundo. Y seguido de esa profecía, yo en ese tiempo cantaba en la alabanza en la iglesia, y seguido de esa profecía apareció un empresario 4 años después de esa profecía. Yo tenía 23 años y Dios lo usó para pagar la grabación completa de mi disco. Yo no tenía con qué pagarlo, yo no tenía económicamente con qué hacerlo, pero Dios trajo a un hombre desde afuera y pagó cada centavo hasta que grabamos el disco. Hicimos el lanzamiento, fue una gran bendición. Y después de ese lanzamiento empecé a viajar por distintos lugares. Fue mi primera vez en Estados Unidos, pude ir a otros países. Estaba feliz porque sentía que Dios estaba cumpliendo lo que Él me había prometido. ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? Levánteme la mano y gríteme amén, que usted dice: pastor, creo que estoy en el sueño de Dios, creo que estoy en la respuesta de Dios. Era tanta felicidad para mí que hasta le dije a mi esposa: alístese mi hija y que se alista les campos que voy detrás de él. Ahí vamos. Y empezó Dios a abrir puertas. Fue un año precioso, viajamos, canté, fue lindo todo lo que pasó. Pero una vez termina ese año, inmediatamente termina ese año, como para estos meses de diciembre, yo tomo mis redes sociales y hago una publicación que dice: agenda abierta. ¿Usted para qué pone agenda abierta? ¿Para que lo llamen? ¿Para que lo inviten? ¿Para que le digan venga cante aquí? Claro que sí. Había ido a medios de comunicación, a emisoras, a canales, de todo. Dije agenda abierta. Pregúnteme quién me llamó. Que me pregunte quién me llamó. Nadie me llamó. Nadie. Ni siquiera pastor, ¿cómo está? Nada, no me decían nada. Y en ese momento yo entré en una crisis, porque no entendí lo que Dios hizo. Le dije: tú me diste este disco, tú me diste una profecía, tú me abriste puertas y tú me las estás cerrando. Y si hay algo que cuesta en la vida, es obedecer a Dios cuando Él te quita cosas que tú jamás pensaste que ibas a perder. Si hay algo difícil, es obedecer a Dios cuando Él te cierra puertas que tú mismo habías abierto. Hermanos, fue una crisis de fe. Y en ese momento aparece mi pastor y me dice: hijo, necesito que te vayas a pastorear a una de nuestras sedes
que está en un momento de crisis y de dificultad. Y yo le dije, no, mi pastor, yo no quiero. Y me dijo, yo no le estoy preguntando si quiere, le estoy diciendo que se tiene que ir a pastorear esa iglesia. Pregúntame por qué yo no quería ir. No, si no me pregunta con curiosidad, no le respondo. Otra vez, 1, 2, 3. Porque era un barrio peligroso. Pregúnteme por qué más. Porque la iglesia estaba en una crisis. Pregúnteme por qué más. Porque yo era cantante, yo quería cantar, yo no quería predicar. Pregúnteme por qué más. Porque era una iglesia pequeñita. Y el problema no es que sea pequeñita. El problema es que era una iglesia grande, hay muchos líderes, muchos en la alabanza. Si no está uno hay otro, pero en la iglesia pequeñita, si no está el pastor, no hay culto. Entonces yo decía, si yo me voy para allá y de pronto me invitan, no voy a poder cantar. Entonces yo no quiero ir. Pero ahí es donde aparece la honra a Dios. Y dije, Señor, yo no quiero, pero te voy a obedecer. Mi esposa estaba embarazada de Anita, nuestra segunda hija, y nos fuimos a pastorear aquella iglesia por un año. Y lo que pasó después, yo no lo lograba entender. Usted sabe lo que se siente, usted siendo un pastor tan joven y tan guapo. Usted siendo un pastor tan muchacho, empezando apenas a vivir, siendo pastor porque no quería ser pastor, siendo pastor porque lo habían puesto como pastor aunque usted no quería ser pastor, pastoreando una obra que usted jamás pensó que iba a pastorear. Me metía con Dios, me arrodillaba, preparaba la predicación, y cuando salía al templo a predicar, habían personas que llegaban a la iglesia y cuando veían al muchachito y decían, este no es el pastor de la iglesia, se paraban y se iban delante de mí. ¿Sabe lo que siente mi corazón? Yo decía, Señor, tanto desprecio, ¿por qué me desprecian de esa manera? Si yo no estoy aquí porque yo quería, yo estoy aquí porque tú me mandaste a hacerlo, Señor. Pero ahí es donde aparece la honra, porque lo que tú estás viendo como una tragedia, Dios lo está viendo como un proceso. Lo que tú estás viendo como una desgracia, Dios lo está viendo como una temporada en la que te está enseñando, en la que te está puliendo, en la que te está diciendo, no se trata de la gente, se trata de que tu corazón me honre, porque Dios bendice a aquellos que aprenden a obedecerlo aún en medio de los momentos de dificultad. Si alguien me está entendiendo, gríteme aleluya, gríteme amén en esta preciosa y hermosa tarde. ¿Y sabe qué pasó? En esa pequeña iglesia yo me enamoré de la palabra del Señor. En esa pequeña iglesia yo me di cuenta que yo no solamente sabía cantar. Ahí en ese desierto fue donde aprendí a predicar. Ahí me enseñó Dios a amar su palabra, a predicarla, al punto que hoy en día, si alguna vez usted llegó a ver una predicación de esta vasija de barro, si alguna vez usted llegó a ver algo que Dios hizo a través de esta vasija de barro, tengo que decírselo, esta vasija de barro se quebró y Dios la volvió a hacer en esa iglesia a la que yo no quería ir. Cuando tú obedeces, en medio de tu obediencia, Dios va a levantar y va a reconstruir tu nueva mejor versión, tu nueva temporada. Alguien tiene que decirme amén. No te entiendo, no lo entiendas, obedécelo y Él hará. Si ese aplauso es para Jesús, déselo con toda su fuerza, por favor. Obediencia, obediencia a Dios. Naamán fue donde el profeta Eliseo y le dijo, tengo lepra. Y Eliseo ni salió a verlo, le mandó razón y le dijo, báñese 7 veces en el río. Y Naamán dijo, pero en mi tierra hay mejores ríos. Bendito esclavo que le dijo mi Señor. Si él le hubiera mandado a hacer algo bien difícil, usted lo hubiera hecho. ¿Qué le cuesta? Báñese las 7 veces que él dijo. Naamán obedeció la instrucción loca de Dios y después de 7 veces su cuerpo salió renovado de la lepra. A Dios le gusta ponernos a obedecer cosas que no entendemos, porque una cosa es obedecer lo que a usted le gusta y otra cosa es obedecer lo que usted no entiende. Cuando usted obedece lo que no entiende, usted le está diciendo, Señor, es que no se trata de lo que mis ojos ven, no se trata de lo que mi mente entiende. Si tú lo mandaste, yo te voy a obedecer, porque Dios bendice a través de la obediencia, y en cosas pequeñas y sencillas es donde nacen los más grandes milagros. Si tú
tu corazón, aprende a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Déjeme mostrarle lo segundo. El poder de la honra no solamente se manifiesta en la obediencia, sino en segunda instancia, la honra se manifiesta cuando aprendes a darle el primer lugar a Dios. Felicito a todos los que están tomando nota. Escriba esto, por favor. Segundo, aprende a dar el primer lugar a Dios. Vamos al versículo 10 y al versículo 14, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 10 al 14. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Míreme a los ojos y escuche esto. No pierda de foco esto. Ellos estaban en medio de 3 años y medio de sequía. Era una situación muy difícil. No habían cosechas, no había agricultura. La gente estaba pasándola muy mal. Había muchísima escasez. Y de hecho, en medio de una temporada difícil, Dios manda a Elías donde esta viuda. Y la instrucción que Elías le da a la viuda es: por favor, en medio de todo, cuando ella le lanza la respuesta y le dice: ¿podrías darme algo de comer? La viuda fue sincera. La viuda no le estaba mintiendo. Le dijo: mire, señor, yo no tengo pan, agua le voy a regalar. Claro, ¿cómo no le voy a dar agua? Un vasito de agua no se le desprecia a nadie. Claro que le voy a dar agua. Pero el Elías le dice: venga ya, y también pan. Una vez en mi país hubo un señor, un indigente, estaba en una panadería de las personas que habitan la calle. Y yo estaba comprando algo de pan y él me dice: tengo tanta hambre, vecino, ¿usted me podría regalar por favor un pan para comer? Yo le dije: claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál pan quieres? Quiero ese pan. Y escogió un pan grande. Claro, con mucho gusto. Y me dice: pero también una ponimalta, también un yogur. Pero no me lo pidió bien, me lo pidió con rabia. Y también un pedazo de salchicha. ¿Qué señor este? ¿Cómo se siente usted cuando alguien le pide las cosas de mala gana, de mala forma? A usted no le dan ganas de dar, ¿verdad? O sea, yo estoy respondiendo a tu necesidad, pero no te pases, brother. Imagínese Elías, la pobre viuda bien llevada. ¿Me regala agua? Sí, señor, ya le trae agua. Ya se estaba yendo por el agua cuando le dice: hey, y pancito también. Levante la mano todos los que les gusta el pan aquí. No, tranquilo, se les nota, pero levántela. Todos los que nos gusta el pan, eso es. El Elías pide agua y pide pan. La respuesta de la viuda fue honesta y le dice: mire, señor, yo quiero que usted me entienda, yo no tengo nada aquí de comer. Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Iba a mezclar eso, iba a hacer una tortita, y literalmente después de esto mi hijo y yo nos íbamos a echar a la muerte porque no había nada que hacer. Y mire la instrucción del profeta. Aquí es donde viene la importancia de dar el primer lugar. Versículo 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, diga conmigo, primero. Otra vez, ¿pero qué? Pero primero, cocina un poco de pan para mí, y luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor tu Dios, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Míreme a los ojos, por favor. Honrar es aprender a darle a alguien el primer lugar. La honra se manifiesta con lo primero. La honra se manifiesta cuando lo primero que sale de mí es para esa persona. Por ejemplo, cuando estamos celebrando los cumpleaños y usted empieza a partir la torta, el pastel, ¿a quién es al primero al que se le da? Al cumpleañero. Todos van a comer torta, pero el buen pedazo y el primer pedazo que se sirve es ¿para quién?
para el cumpleañero. ¿Por qué lo hacemos así? Porque eso se llama honra. Las aerolíneas, por ejemplo, cuando usted va a tomar un vuelo, ¿quiénes son los primeros en subirse al avión? ¿Quiénes son los primeros en abordar el avión? Los clientes que más pagan a la aerolínea. Los clientes que más vuelan con la aerolínea. ¿Qué hace la aerolínea? Los honra y le dice: como ustedes son mis mejores clientes, ustedes se suben de primero. Y no solamente se suben de primero, les dan mejor comida y les dan mejor trato. Pastor, eso es injusticia. Eso no es injusticia, eso es honra. Esa gente viaja más, paga más, produce más. Hay que tratarlos bien. No estoy de acuerdo con eso. Pues entonces pague más para que lo traten bien. Es honra. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Cuando yo llego a hacer migración en algún país, siempre llego a hacer una fila, pero hay una fila que siempre está desocupada, y es la fila para las personas ancianas. Es la fila para las personas que tienen reducción, que tienen su movilidad reducida. Es la fila para las mujeres embarazadas. ¿Por qué no las ponen a hacer la misma fila que a nosotros? Porque les están honrando. Les están diciendo: usted que ya tiene sus años, que ya tiene su edad avanzada, no se me quede tanto tiempo paradita, avance por aquí que le vamos a dar una atención privilegiada porque usted tiene honra. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Una mujer embarazadita, siga porque usted tiene honra. En mi país anteriormente se usaban los autobuses para poderse mover. Y recuerdo que a veces yo salía de la universidad cansado para irme a la casa, y yo me sentaba al bus, y a mí me enseñaron desde pequeño que cada vez que una mujer, sea cual sea su edad, se sube a un bus, si yo estoy sentado, tengo que pararme y cederle la silla a esa mujer, sea quien sea. Y un día venía yo tan cansado, hermano, y me senté yo ahí. Cuando de repente el autobús para y se empieza a subir gente, le voy a confesar la verdad, yo me hice el dormido. Y viene una señora y se para frente a mí así, me ve dormido, y escucho yo las siguientes palabras: qué maleducados estos muchachos, no se levantan para ceder la silla. Señor, qué pena, estaba dormido, yo no quería pararme, pero me paré y le cedí el asiento. Eso se llama honra. Hombres que están aquí, caballeros que están aquí, honra es que si su señora tiene que cargar una bolsa pesada, usted no la deja. Y así no diga amén. Así es. Honra es que yo no voy a dejar que tú pases una aflicción si yo te puedo servir. Escúcheme, darle a alguien o a algo el primer lugar es una muestra de honra. Honramos no solamente cuando cedemos una silla especial. Hace un tiempo fuimos a predicar una iglesia bella, hermosa en República Dominicana, y cuando entramos, ellos tenían unas sillas que parecían unos tronos. Literalmente parecían unos tronos. Mi esposa y yo entramos, y me dice el hermano que nos está atendiendo: pastores, ustedes van ahí. Yo le dije: no, hermano, yo no merezco tanto. Bien montañero, y me va a sentar allá. Yo dije: no, pastor, no, le dije: no, déjeme aquí, por favor, déjeme aquí. Pero ellos no lo hacían por mal, lo hacían por honra. La honra no solamente se manifiesta así, la honra también se manifiesta, escuche bien, cuando nosotros vamos a dar un regalo especial. Por ejemplo, cuando usted le va a dar un regalo especial a una persona importante, ¿qué le das? Le das algo valioso, le das algo importante, porque es una manera de mostrar honra. En otras palabras, note que todo lo que yo le estoy explicando y cada uno de los ejemplos que estamos escuchando, la honra se fundamenta en dar lo primero, pero también en dar lo mejor. Lo vuelvo a repetir: el que honra da lo primero, pero también da lo mejor. Les voy a contar dos testimonios. Primer testimonio: recuerde que el profeta Elías nunca le dijo a la viuda que no comiera. El profeta Elías no le quitó la comida a ella. Le dijo: vamos a comer, pero vamos a comer todos. Lo único es que al primero que tú le vas a servir es a mí. Y después de que yo coma, todos vamos a comer.
la llevó a tomar de lo poco y a decirle: lo primero, entrégamelo a mí. Pero antes de decirle eso, le advierte y le dice: no tengas miedo. ¿Por qué razón? Porque una de las razones por las cuales la gente no honra a Dios es porque tiene miedo. Una de las razones por las cuales la gente no honra a Dios es porque dice: pastor, es que si yo le doy a Dios, después ¿qué va a pasar conmigo? Hermanos, yo pasé de una situación muy difícil. Les contaba en el retiro esta mañana a las parejas, una situación que por años nos afectó a nosotros, y fue por el área económica. Pasamos muchas dificultades y no fue un ataque del diablo ni del enemigo, no. ¿Sabe por qué fue? Pregúnteme por qué fue. Por nuestro desorden financiero. Mi esposa y yo vivimos una temporada de mucho desorden, de gastar lo que no podíamos gastar, de vivir como no podíamos vivir, de comprar lo que no podíamos comprar, y eso pasa facturas en la vida. Yo siempre he dicho que usted no tiene lo que debe, usted tiene lo que ya pagó. Lo que ya pagó es suyo, lo que usted debe todavía no es suyo hasta que lo pague. Y esa es una cruda realidad que tenemos que aceptar. Porque si usted tiene algo que lo está pagando a cuotas y no lo paga, ¿qué pasa? Se lo quitan o le toca venderlo para poder responder, así que no es suyo. Mientras que lo que es suyo es lo que usted ya pagó. Y en ese momento estábamos nosotros supremamente endeudados y decidimos volver a honrar a Dios porque habíamos dejado de honrar a Dios. Dios no era lo primero para nosotros en esa temporada. Nuestro desorden nos había llevado a vivir con miedo. Y este no es un tema que yo acostumbro a predicar en las redes sociales, pero hoy se lo tengo que decir a usted. Porque Dios me ha mostrado que hay mucha gente que está arruinando su vida porque no ha entendido que el dar a Dios no se trata de dinero, se trata de honra. No se trata de recursos, se trata de honra en el corazón. Hermanos, yo dejé de ser fiel a Dios. Pregúnteme por qué. Porque tenía miedo que no me alcanzara. Yo dejé de bendecir, de sembrar, de dar a mi iglesia. Pregúnteme por qué. Porque tenía miedo que no me alcanzara. Por eso el profeta le dice a aquella mujer: no tengas miedo. Y entonces volvimos a organizarnos. Y recuerdo que lo que yo hacía era lo siguiente. Llegaba mi pago. Yo en aquel entonces recibía mi pago en cash, en efectivo. Y cuando llegaba mi pago, yo tenía una listica de todas las cosas que tenía que pagar, todas, cada una de las cosas, mi presupuesto apuntadito. Esto es para la renta, esto es para la comida, esto es para los servicios, esto es para el colegio. Todo lo tenía organizadito. Esta es la cuota de este banco, todo. Pero lo primero que hice fue que el primer ítem que aparecía en mi lista es: esto es lo que es de Dios. Era lo primero. Y cuando llegaba mi recurso, le estoy contando la historia de un pastor que estaba en una crisis terrible. ¿Me está entendiendo? Terrible. Yo sacaba y lo primero que yo colocaba era lo que era de Dios. ¿Qué era? Y lo hacía ¿cómo? Diga conmigo, de primero. Se iba a lo de Dios y lo llevaba al Señor. Lo traía a la iglesia. Porque la Biblia dice que debe ser puesto en tu iglesia, en el lugar donde Dios te plantó, en el lugar donde tú recibes palabra, en el lugar donde oran por ti, donde ahí es donde debe ser llevado. Y puse al Señor y Dios empezó a bendecirnos. Unos años después les contaba a los hermanos que una de nuestras redes sociales empezó a generar un recurso inesperado, milagroso para nosotros. Y cuando llegó esa primera bendición, la cual yo nunca imaginé que iba a recibir, llegó a mis manos y yo no podía creerlo. Era lo primero, diga conmigo, lo primero. Y cuando llega eso, yo dije: ya sé, esto va a ser una primicia para Dios. Saqué de eso mi diezmo, lo aparté para el Señor y con el resto dije: esto se va a transformar en una primicia, porque es la primera semilla de una cosecha que Dios me está dando. Hermanos, lo tomé, lo llevé a mi iglesia, lo entregué. Dije: Señor, te entrego mi primicia con un corazón. Yo he aprendido en este desierto y en esta sequía que no se trata de cuánto va ahí, se trata de que tú seas lo primero. Y decido honrarte. Esto me podría servir para otra cosa, pero me va a servir para honrarte a ti. Lo puse en ese lugar y
queridos hermanos, escucha el testimonio. Al siguiente mes, de forma milagrosa e inesperada, Dios nos dio el suficiente dinero para pagar todas nuestras deudas y quedar completamente saldados. Esto lo he contado muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, se activa la bendición sobrenatural de Él sobre tu vida. No se trata de dinero, se trata de un corazón que le dice: Dios, no hay nada ni nadie más importante para mí que tu presencia. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Hay poder en honrar a Dios. Hay una cita bíblica interesante. Génesis capítulo 4 versículo 3 al 5 dice: Abel también presentó una ofrenda. Lea conmigo lo que dice la palabra. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Míreme aquí. ¿Qué nota usted en Abel? ¿Qué nota en Abel? ¿Qué nota en Abel? Que Abel tomó lo primero. Diga conmigo: primicia. Otra vez diga: primicia. Abel dijo: lo mejor de mi cosecha y lo primero va a ser para Dios. Pero ahora, ¿qué nota en Caín? Mire lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que cuando Dios miró la ofrenda de Caín, no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. Qué interesante que usted no puede desconectar estos dos principios. Porque para Dios no se trata del recurso, para Dios se trata del corazón. Lo vuelvo a repetir: para Dios no se trata de la cantidad del recurso, sino de tu corazón. Y Dios sabe si tú le estás dando a Él lo que te sobra, o Él sabe si tú lo estás honrando diciendo: lo primero es Dios. Países como estos necesitan cuidar el corazón. ¿Sabe por qué? Porque países como estos nos han enseñado involuntariamente que el Dios más grande no es nuestro Dios, sino el trabajo. La gente puede vivir sin congregarse, pero no pueden vivir sin trabajar. La gente puede dejar de ir a un retiro de parejas que la iglesia le da, que le abre la puerta, que le bendice, pero no puede dejar de trabajar. La gente puede dejar de jugar con sus hijos, dedicarles tiempo, pero no puede dejar de trabajar. Pastores, que si yo no trabajo, ¿con qué como me voy a morir? Hoy vengo a decirte: por esa esclavitud es que tienes que guardar el corazón. ¿Y cómo se guarda el corazón? Cuando de ese mismo trabajo que Dios te da, cuando de ese mismo sustento que Dios te da, Dios bendiga a esos hombres trabajadores, a esas mujeres trabajadoras que están aquí. Dios bendiga a esa gente esforzada y valiente que desde muy temprano se levanta y hasta muy tarde se acuesta trabajando. Dios te bendiga. Pero ¿sabes cómo cuidas el corazón? Cuando de todo lo que Dios te da, tú dices: Señor, lo primero no son mis deudas, lo primero no son mis intereses, lo primero no son mis gastos, lo primero eres tú. Quien vive de esa manera podrá tener los cielos abiertos sobre su vida, porque eso se llama honrar a Dios. Alguien se lo tenía que decir, mi hermano. Hónrelo y Dios va a abrir los cielos sobre su vida. Hace unos meses, en el mes de octubre, yo tenía un plan. Y el plan era que yo estaba vendiendo mi carro. Yo tenía una camioneta y quería venderla. El carro estaba por cumplir 10 años ya de modelo. Y yo dije: quiero comprarme un carrito un poquito más modeludo, que tenga más años, más reciente. Y entonces empecé a vender mi carro. Pero yo tenía una petición. Pregúnteme cuál era la petición. Era una petición loca. Yo quería que alguien me recibiera mi carro, y que el que me recibía mi carro tuviera el carro que yo quería, que me lo recibiera en cierto valor, y que además me vendiera de él en otro valor. Y quería una versión y un color específico. Era una petición loca, mi hermano. Loca es loca. Pero yo le dije: Señor, pues para ti nada es imposible, tú lo puedes hacer. Estábamos en Canadá en ese tiempo predicando, atendiendo unas invitaciones. Llegué del país, un amigo me dice: oye, hey, hay un cliente que quiere ver el carro. Y resulta que el cliente resultó ser exactamente como yo se lo estaba pidiendo a Dios. Pero el negocio estaba ahí.
Como cuando tú dices, ojalá se dé, pero no se había dado. Y recuerdo que ese fin de semana fue un pastor a predicar a nuestra iglesia. Este hombre Dios lo ha usado en repetidas ocasiones para enseñarme y romper paradigmas en mi mente respecto al dar a Dios. La primera lección que él me enseñó hace muchos años en una predicación fue esta: dar a Dios nunca se ha tratado de dinero. Dar a Dios siempre se ha tratado de honra. Cuando tú tomas de lo que Dios te ha dado y lo depositas en la iglesia, lo depositas en las cuentas, lo traes a la casa del Señor, tú no le estás trayendo a Dios dinero, le estás trayendo honra. Eso es diferente. El segundo paradigma que este hombre rompió en mi cabeza es que Dios da riquezas para acelerar la venida de Cristo a la tierra. Yo dije, ¿cómo? Y dijo, sí, Dios bendice a la gente para que con esa semilla de bendición el reino de Dios se extienda en la tierra, la palabra de Dios corra y sea glorificada, el mensaje de Dios siga llegando. Y cuando él enseñó eso, yo me apropié de esa palabra, y desde ese día yo siembro en todo aquello que expone y lleva el mensaje de la palabra del Señor. De lo que Dios nos da, tomamos una semilla muy considerable para bendecir misioneros, bendecir pastores, bendecir líderes, gente que lleva el mensaje de la palabra. Y desde que hacemos eso, Dios ha sobreabundado nuestra vida, porque estamos usándolo no para nuestro reino, sino para el reino de Dios en la tierra. Y aquel día llegó ese mismo pastor a nuestra iglesia y él dijo, pastor, yo lo he visto que usted predica en las redes sociales, pastor. Le dije, sí, señor. Pastor, usted me puede ayudar, es que yo quiero comprar unos micrófonos como esos que usted utiliza. Son algo parecidos al que estoy usando en este momento. Unos micrófonos especiales que yo compré, que tienen un costo, tienen un valor en Colombia. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, claro, pastor, yo se los voy a ayudar a buscar. Terminó la predicación, yo abro mi computador y empiezo a buscar los micrófonos y los encontré. Y tenían un precio considerable en mi país. Pero mientras los estaba buscando, Dios me dio una orden. Pregúnteme cuál fue la orden. No, si no me pregunta con curiosidad, no le cuento. La orden fue, regálale tus micrófonos al pastor. Y yo guardo todo, yo cuido mucho las cosas. Yo conservo las cajas, conservo los empaques, conservo hasta los cablecitos, los alambres con los que se amarra todo. Y fui a la casa, saqué la caja de los micrófonos, revisé que todo estuviera, los puse, los limpié muy bien. Y llegué a la iglesia y le dije, pastor, hoy le quiero decir algo. Aquí están los micrófonos, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted recibiría mis micrófonos? Es que Dios me dio la orden de dárselos a usted. Y le quiero decir algo, pastor. Usted me ha enseñado muchas cosas a través de la palabra. Me enseñó principios que yo no practicaba, y desde que los practico mi vida ha cambiado. Y una vez usted dijo el año pasado que la riqueza Dios la da para extender el reino del Señor. Yo sé que estos micrófonos usted los va a usar para predicar la palabra. ¿Me los recibe? Él sonrió y me dijo, ay, hermano, me hace dar pena. Le dije, no tenga pena, pastor, recíbalos. Él los recibió y hizo una oración por mí. Puso las manos sobre mí, dijo, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que le multipliques a este siervo. ¿Qué hice yo? Tomé de lo mío, pero se lo di primero a alguien. Hermanos, aquí viene el testimonio. Agárrese de la silla. Hice el negocio del carro exactamente como yo lo estaba esperando. Y antes de que se acabara la semana, sin yo buscarlo, yo le había comprado a mi esposa un carro el año pasado. Me salió otro negocio y Dios me dio la provisión para cambiarle el carro a mi esposa también de manera milagrosa. ¿Y sabe qué sentí? Que Dios me dijo, gracias por los micrófonos. El que me da a mí lo primero va a tener los cielos abiertos en su vida. Alguien tiene que decirme amén. Míreme, yo le estoy hablando de algo que nosotros vivimos. Yo le estoy hablando de un principio que nosotros no practicábamos y ahora lo practicamos. Si siempre hubiera sido así, le diría, hermano, yo siempre lo he hecho y siempre he visto la bendición de Dios. Pero tengo que ser honestos con ustedes. Yo no era así. Yo era un hombre infiel a Dios en mis finanzas. Yo era un hombre que le daba a Dios mis obras. Yo era un hombre que tenía miedo para dar y decía, no, Señor, después. Pero he aprendido el regalo más precioso de honrar a Dios. Y no solamente con el dinero. Yo honro a Dios con mi tiempo. Yo honro a Dios con mi vida. ¿Sabe por qué no hablo con mujeres que no sea mi esposa? Porque yo honro a Dios y porque mi primera mujer es ella, y a ella la tengo que respetar y a ella la tengo que cuidar. Es mi primicia. Eso es honra a Dios.
Yo honro a Dios con mi tiempo, honro a Dios con todo lo que Él me ha dado. Honro a Dios cada vez que leo la Biblia, porque quiero que Él sea lo primero en mí. Querido hermano, entiéndeme, mientras Dios siga siendo opcional para ti, nunca vas a ver los cielos abiertos en tu vida. Si Jehová de los ejércitos te da, bendice la obra del Señor. Yo estaba feliz y contento de ver lo que está pasando en Dios de Pactos. El viernes me llevaron a ese templo y vi los locales y vi esto y vi el auditorio donde se están reuniendo. Hermano, yo le quiero decir algo, que el día que usted entienda el poder de honrar a Dios, se va a dar cuenta que todo lo que usted pone en la casa de Dios no es un favor que usted le está haciendo a la iglesia, no es un favor que usted le está haciendo a los pastores. El que honra a Dios se está beneficiando a sí mismo, está bendiciendo sus generaciones. Aprende a poner a Dios en primer lugar y todo en tu vida va a cambiar. Escúchame, todo va a cambiar. Hermanos, aquella mujer tenía miedo, pero el profeta por eso le dijo: no tengas miedo. Toma la mano de la persona que está a tu lado, si es tu esposo, tu esposa, y dile: no tengas miedo. Vamos, repíteselo. Dile: no tengas miedo. No tengas miedo de honrar a Dios. Y te vas a dar cuenta que hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Dije: hay poder en lo primero. Pero déjeme mostrarle lo tercero y último. Y es esto: el poder de la honra en tercera instancia crea dependencia de Dios. Repítalo fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Crea dependencia de Dios. Aquí es donde necesito al hermano del piano. Si puedes ayudarme, hijo, por favor. Crea dependencia de Dios. Versículo 17 al 24 dice lo siguiente. Lea conmigo la palabra del Señor. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces lo tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Avancen, por favor. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Queridos hermanos, ¿qué es depender de Dios? Míreme a los ojos. Depender de Dios es entender que cualquier cosa que usted hoy necesite en su vida, cualquier cosa que hoy a usted le esté haciendo falta en su vida, cualquier cosa que usted hoy requiera en su vida, usted lo puede lograr en sus fuerzas o lo puede lograr con la ayuda de Dios. Cualquier vacío que usted tenga hoy en su vida, usted lo puede saciar con sus armas, con sus capacidades, o puede saciarlo con la ayuda de Dios. ¿Y sabe cuáles son los momentos en donde más aprendemos a depender de Dios? Los momentos en donde más aprendemos a depender de Dios. Lo vuelvo a repetir. Los momentos en los cuales más aprendemos a depender de Dios son los momentos en donde nuestros planes cambian. Los momentos en los que más aprendemos a depender de Dios son los momentos en los que todo lo que iba bien de repente se dañó. Los momentos en los que más aprendemos a depender de Dios son los momentos en los que lo que parecía funcionar dejó de funcionar. Lo que parecía producir
dejó de producir. Lo que parecía estar bien, ahora no está bien. Es en esos momentos en donde vuelves a poner tu mirada en Dios y le dices: Señor, yo te necesito. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Si tú no estás conmigo, ¿qué va a ser de mi vida? Si tú no vas delante de mí, ¿cómo lo voy a resolver? Queridos hermanos, mírenme a los ojos. La viuda ya no tenía necesidad de comida, había comida. La viuda no necesitaba aceite, había aceite. Pero ahora su necesidad se llamaba su propio hijo. Había muerto. Y es donde ella va donde el profeta y le dice: profeta, por favor ayúdeme, el niño se murió, ¿cuál es la desgracia ahora? Y el profeta le demuestra a aquella mujer que cuando todo está perdido y nosotros no podemos hacer nada, Dios lo puede hacer todo. Dije, Dios lo puede hacer todo. Dios intencionalmente te va a meter en escenarios donde se te van a dañar las cosas, donde se te van a dañar los planes, donde las cosas no saldrán bien, sino que van a salir mal. ¿Y sabes para qué Dios lo permite? Dios lo permite con el propósito de que nosotros entendamos que Él no solamente es Dios de unas áreas, sino Dios de toda nuestra vida. Que nosotros entendamos que así como Él tuvo el poder de darte la provisión, de darte el trabajo, de darte tu empleo, también tiene el poder de darte tu familia, de levantar a tus hijos, de darte la salud que tu cuerpo ha perdido. Pero ¿sabe cuál es la clave? La clave es la oración. Cuando Elías oró por aquel bebé, cuando Elías oró por aquel niño, el niño volvió a la vida. Y la respuesta es esta: en medio de los momentos difíciles, es tu oración la que evidencia tu dependencia de Dios, no tu quejadera, tu oración, porque la oración cambia las cosas. Hay gente que no ha entendido que es en la búsqueda del Señor, que es en la presencia de Dios donde demostramos cuánto lo honramos. ¿Por qué tú oras antes de comer? Por honra. ¿Por qué oras antes de dormir? Por honra. ¿Por qué oras al levantarte? Por honra a Dios. ¿Por qué oras antes de hacer cualquier cosa en la vida? Por honra a Dios. La oración cambia las cosas. Hay cosas que hoy estás viviendo que te han hecho más dependiente de Dios. Hay cosas que hoy estás pasando que te hicieron depender de Dios. Se cerró la puerta del trabajo y usted dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Es que yo estaba recibiendo este ingreso y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, mi esposo me engañó y se fue, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, mi esposa me fue infiel, me cambió, se fue, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, esta enfermedad está en mi cuerpo, ¿quién me va a sanar? Ahora dependes de Dios. Y hoy te voy a decir algo: cada vez que dependes de Dios y reconoces que solo de su mano viene la respuesta, estarás activando en ti la honra a Él, diciéndole: Dios, mi respuesta no es el hombre, mi respuesta no es la gente, mi respuesta no es el dinero, mi respuesta no son mis recursos, mi respuesta no es esa llamada, mi respuesta viene de los cielos, de Dios, creador de todo lo que hay. Alguien dígame amén. Dependencia. La primera vez que yo fui a un viaje con mi familia, mi papá y mis hermanos, nosotros venimos de una familia de muy escasos recursos. Y recuerdo que nuestro primer viaje lo hicimos a Medellín, juntos. Era la primera vez que viajábamos. Tomamos un autobús, no teníamos carro, y nos fuimos en autobús hasta Medellín. Cuando llegamos a esa ciudad nos sentíamos extranjeros. Nuestro primer paseo. Y recuerdo que nos recogieron en unos carros, unos familiares, y teníamos que ir hasta el batallón de Bello, de la brigada del ejército, que estaba en un sector que se llamaba Bello. Allá estaba.
Entonces no sabíamos cómo llegar. En ese tiempo no estaban los GPS y los GPS y todo lo que hoy existe. Y entonces paramos a un taxista y le dijimos: Señor, ¿usted nos puede ayudar? Necesitamos ir hasta el batallón que está en Bello. El taxista nos dijo: sí, síganos. Prendió su taxi y arrancó. Nuestra tarea era seguirlo. Y entonces él se metió por una cantidad de vías que yo en mi vida había visto. Yo jamás había visto esos lugares. Era la primera vez en esta ciudad. Yo nunca había pasado por ahí, pero lo único que hacía era ver al taxista. Y él se metía y se metió por una cuadra y se metió por... Y nosotros íbamos detrás de él concentrados, no en el camino, sino en el que nos estaba guiando por el camino. Y yo dije: Señor, ¿será que este señor sí nos va a llevar para allá o nos va a secuestrar o quién va a ser? El punto es que después de unos minutos terminamos llegando al lugar que necesitábamos llegar. La clave no fue conocer el camino. La clave no fue entender por dónde íbamos. La clave era depender de aquel que nos estaba guiando. Y con solo mantenernos detrás de él, sin saber por dónde íbamos, terminamos llegando a nuestro destino. Queridos hermanos, la dependencia a Dios es igual. Dios hoy está aquí diciéndole a muchas personas que se encuentran perdidas en la vida, que dicen: ¿qué va a pasar con esto, con esto, con esto y con esto, Dios? ¿Qué voy a hacer con esto y con esto? ¿Qué voy a hacer con esta situación que vino y cambió mis planes y me siento perdido y no sé qué viene para mí? ¿Sabes qué es honrar a Dios? Mirarlo a Él y decirle: no sé por dónde me vas a meter, pero sé a dónde me vas a llevar. Tú me vas a llevar a tu propósito. Y así no entienda el camino, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así no entienda por dónde voy, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así no comprenda lo que se quedó atrás, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así me duela lo que perdí, te voy a seguir y te voy a obedecer. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta? Que vas a terminar en el destino que Dios trazó para tu vida. Eso se llama dependencia de Dios. Cambia tus planes y vuelve a seguir los planes de Cristo para tu vida. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa y hermosa tarde. Termino con esta frase, si pudieran colocarla, por favor. Aprender a honrar a Dios es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Quien honra a Dios tendrá un corazón obediente, respetuoso y dependiente. Gente así verá milagros sobrenaturales en medio de las circunstancias naturales. Querido hermano, termino preguntándole: ¿cuántos aquí queremos empezar a honrar a Dios? Lo vuelvo a preguntar y quiero que levante la mano y grite amén todo el que me entendió. ¿Cuántos queremos empezar a honrar a Dios? Póngase de pie y levante sus dos manitos al cielo, bien en alto, y dígale conmigo: Jesús, hoy te damos gracias por hablarnos. Levante sus manitos y dígale: Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra hoy. Gracias porque nos enseñaste que tenemos que obedecerte. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, enséñame a obedecerte. Abre tu boca, iglesia, y dile: perdona mi desobediencia. Cada vez que he caminado en mis preceptos por encima de tus mandatos, cada vez que he puesto mis planes por encima de los tuyos. Levanta tus manitos al Señor ahí donde estás, iglesia, y dile: yo en el nombre de Jesús te pido que despiertes en mí un corazón obediente. Pero no solamente obediente. Dile: Señor, perdóname si no te he puesto en el primer lugar. Vamos, dile: perdóname si te he puesto de segundo, de tercero o hasta de último. Hoy en esta palabra y en este tiempo yo te pido, mi buen Jesús, que me enseñes a darte el primer lugar de mi vida, el primer lugar de mi tiempo, el primer lugar de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Y por último, Dios, yo quiero depender de ti. Abre tu boca y dile: Señor, mis hijos dependen de ti. Vamos, díselo.
Dile, mi familia depende de ti, mi salud depende de ti. Que alguien lo clame y lo diga, que alguien abra su boca y lo diga. Dígale, Señor, yo dependo de ti. Si tú no estás conmigo, yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Si tú no me respaldas, yo no puedo, Señor. Yo dependo de ti, Espíritu Santo. Esta iglesia depende de ti. Baltimore depende de ti. Este país que está escuchando depende de ti, Señor. Si tú no estás, nada podemos hacer, mi Cristo. Por eso, a través de tu palabra, hoy te damos gracias y queremos despertar un corazón que te honre y que te dé siempre el primer lugar a ti, Jesús. En el nombre de tu amado Hijo, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Aplauda fuerte a Jesús. Vamos, déle ese aplauso fuerte a Cristo. Espero que esta palabra haya hablado a tu vida de una manera muy especial. El poder de la honra. ¿Cuánto necesitamos recordar que Dios no quiere ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto lugar, sino el primero? Y aquel que pone a Dios de primero siempre verá una respuesta especial y diferente. Le pido al Señor que esta palabra haya hablado a tu vida y, como siempre lo hacemos, déjanos un comentario, déjanos un saludo, cuéntanos desde dónde estás viendo esta palabra. Si ha hablado a tu corazón, presiona el botoncito de me gusta, compártelo con alguien más. Y si todavía no lo has hecho, toca el botón de suscribirse, activa la campanita para todas las notificaciones y que cada semana puedas seguir recibiendo una palabra y un mensaje de bendición para tu vida y para tu familia. Te mando un fuerte abrazo.